Vos avísame cuando estén todos, Ana. Ya hay más de 145 alumnos. Bueno, ¿no quedó nadie en la sala de espera? No, ya deshabilité y se ingresan directo. Ah, bueno. Bueno. Gracias entonces, Ana. Buenas noches, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Dentro de la unidad 5, vamos a compartir la pantalla. Yo deshabilito mi cámara, así tengo mejor conexión. Hago esto, muy bien. Espero que escuchen bien. Bien, como les decía entonces, tenemos que terminar en el día de hoy la unidad 5 dentro de Derecho Constitucional Tributario, el punto 3 específicamente, que refiere al régimen tributario municipal. Si me esperan un segundo,
Profe, no se escucha nada. Y Dijo que la disculpen, esperemos, no está dando. sí, les dije que esperen porque justo vino el contador Ale, que estamos entregando unas actas de examen. Esperen un segundito. Disculpen. Ah, bueno, perdón, profesora, no había escuchado. Disculpen, que tenemos que entregar unas actas y justo vino el contador Ale. Bien. Avanzamos entonces sobre la unidad 5, como les decía, al final, el punto 3, que refiere a este tema del régimen tributario municipal. Yo lo voy a poner en modo presentación porque suele interferir, entonces lo vamos a utilizar de esta forma. ¿Alguien tiene algún micrófono abierto y hace alguna interferencia? A mí la verdad no me molesta, pero por ahí les molesta a ustedes. Previo al desarrollo de la clase en sí, vamos a recordar algunas cuestiones. El tema de los parciales les debe haber dicho la contadora Valeria en la clase pasada, que las fechas ya están. Entonces, me hace interferencia con algo. Hay alguien que está con un micrófono abierto, no sé si es Sáenz. Domingo Sáenz me sale con el micrófono abierto, y capaz que él es el que está haciendo interferencia. Ahí está, me parece que ahí está. Les decía entonces que las fechas ya están, Valeria se las dio la semana pasada, perdón, la clase pasada, ya están informadas a las autoridades de Salta y de Tartagal, así que bueno, ese tema está resuelto. Previo al parcial, yo voy a entrar un segundito a mi calendario, previo al parcial vamos a hacer una práctica de cómo es el examen, eso no sé si les comentó Valeria. Voy a ir a ver la fecha dentro del calendario, si tienen un poquito de paciencia. El parcial es el jueves 1 de julio, en este mismo horario, parcial, hasta la unidad 14.2. Hasta la unidad 14.2.
Y el recuperatorio es el jueves 29 de julio, en este mismo horario, y los temas que vamos a incluir en ese recuperatorio es hasta la unidad 14, pero completa la unidad 14. Y previo al parcial, ahora voy a buscar, el jueves 24 de junio, en este mismo horario, vamos a hacer alguna práctica de jurisprudencia, alguna ejercitación, pero además ahí vamos a hacer alguna práctica que les sirva para el parcial, cómo tienen que rendir el parcial, la conexión al Zoom, que tienen que tener la cámara y el micrófono habilitados, y que después tienen que rendir por la plataforma. O sea, vamos a hacer como un ensayo. Igualmente ustedes saben que ya tienen los prácticos en la plataforma para que ustedes vayan practicando, valga la redundancia, y ahí mismo van a ver cuáles son las respuestas, como para que ustedes vayan tomando el pulso del dictado, de cómo van aprendiendo la materia, dónde tienen las dudas, porque cuando van a hacer el práctico les pueden surgir las dudas, y esas dudas las pueden evacuar a través del foro de consulta de la plataforma Moodle. La otra cuestión es que estas clases se graban, o sea, están siendo grabadas desde la universidad, o sea, por el Departamento Tecnológico de la universidad, y como ustedes saben, después les ponemos el link en la plataforma, y ahí ustedes tienen a disposición la clase por unos días, no permanentemente, porque no hay mucho espacio. Entonces tienen que estar atentos a cómo se van subiendo las clases para ustedes ir utilizándolas. Y en ese punto les quiero dejar en claro que nosotros nos manejamos todo en el marco institucional, así que no están autorizados a grabar ustedes de otra manera las clases, no tienen autorización nuestra, para eso se graba desde la universidad, y el uso que le den a las clases es individual del alumno, para poder estudiar, para tener una guía, para evacuar las dudas, pero de ninguna manera están autorizados a hacer circular este material bajo ningún punto de vista, ni en las redes sociales, ni de ninguna otra manera. O sea que nos manejamos dentro del ámbito de la cátedra, y el dictado involucra a los profesores por un lado y a todos ustedes que son nuestros alumnos por el otro, pero dentro, insisto, del marco institucional del dictado. Así que bueno, esperando que esto quede claro, nos adentramos ahora ya en la clase propiamente dicha, y en primer lugar vamos a recordar cuáles son las normas que tienen importancia para el análisis de este tema. Comenzamos con la Constitución Nacional en los artículos 5 y 123, luego necesitamos la Constitución Provincial de Salta en los artículos 170 y 175, y luego bajamos a las cartas municipales, como por ejemplo podemos analizar la Carta Municipal de Salta, la de Rosario de la Frontera, cuando vemos este tema con los alumnos de esa sede, o con ustedes mismos, los que son alumnos de la sede Tartagal. Y que esto les sirva para analizar las constituciones de otras provincias, y dentro de cada provincia las cartas municipales que corresponden a los distintos municipios. Pero el orden de análisis entonces es: primero la Constitución, que prevalece sobre todas las normas, luego la Constitución provincial, y luego las cartas municipales. Ese es el orden para el análisis. ¿Y cómo se ubica este tema que le damos en llamar régimen tributario municipal, potestad tributaria de los municipios o naturaleza jurídica de los municipios? En cualquiera de estas formas que llamemos a esta temática, estamos abordando lo que vamos a desarrollar en esta clase. Ustedes vieron ya, dentro del derecho constitucional tributario, que tenemos limitaciones, que el poder tributario del Estado, o la potestad tributaria del Estado, tiene limitaciones. Y esas limitaciones son directas o indirectas. ¿Cuáles son las limitaciones indirectas? Primero voy a mencionar las que están al final.
Las indirectas son aquellas que están dadas por el reconocimiento de derechos y garantías individuales que tenemos los ciudadanos. En el caso de la tributación, sería el reconocimiento de derechos y garantías que tienen los contribuyentes, y que obviamente el Estado debe respetar. El Estado en toda la amplitud de la palabra, lo que involucra obviamente a la administración tributaria, como puede ser la AFIP en el orden nacional, las direcciones de rentas en el orden provincial o en el orden municipal, o denominaciones similares que tienen estos organismos de recaudación. Y dentro de esas garantías, de esos derechos y garantías, ustedes han estudiado igualdad, proporcionalidad, equidad, no confiscatoriedad, razonabilidad, etcétera, ¿no? Todo lo que han desarrollado en las clases anteriores. De modo tal que ese es un límite indirecto, porque el Estado, para poder normar sobre un tributo, tiene que respetar todos estos derechos y garantías, absolutamente todos, comenzando por el de legalidad, que más que un principio, el de legalidad es el que implica la única forma que tiene el Estado de expresar su poder de imperio, su poder tributario o su poder de imposición. La única forma de exteriorizarlo es a través de la ley. Por eso cuando estudiamos los principios constitucionales, comenzamos con el de legalidad, al que consideramos como el más importante. Entonces, estas son las limitaciones indirectas que debe respetar necesariamente el Estado, en el caso concreto el Poder Legislativo, y en el caso más concreto la tributación tiene su origen en la Cámara de Diputados, que es la que nos representa a todos nosotros. Respetados todos estos principios, respetado el camino de formación de la ley tributaria, que insisto comienza en la Cámara de Diputados, porque allí estamos representados todos nosotros, entonces se puede decir de que esa norma tributaria ha nacido ajustada a la Constitución. Pero también en la Constitución tenemos las limitaciones directas. ¿Y cuáles son las limitaciones directas? Son aquellas que en la misma Constitución se exteriorizan en lo que damos en llamar sobre qué manifestaciones de riqueza puede válidamente ejercer el poder tributario, el Estado Nacional, las provincias y hoy vamos a ver los municipios. Esto es que en la Constitución está normado que válidamente, sobre qué tributos válidamente puede normar la nación, la provincia o ambas. Tema que también lo vieron en clases anteriores. Entonces, acá podemos encontrar el tema como distribución constitucional de las potestades tributarias, o también podemos decir cómo se distribuyen los poderes tributarios a nivel estatal en un país federal como el nuestro, tomando en cuenta por un lado el Estado Nacional, por otro lado las provincias y por otro lado los municipios, que es el tema que vamos a ver en este momento. Entonces, sobre esta temática, régimen tributario municipal o potestad tributaria de los municipios, o reitero, la naturaleza jurídica de los municipios, es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y disculpen que sea reiterativa con algunos conceptos, pero creo que ya lo dijimos, es a costa de reiterarlo, de escucharlo varias veces que podemos aprenderlo de una mejor manera, sobre todo este tema que consideramos muy importante, por eso le dedicamos una clase especial, habida cuenta de que ustedes en el ejercicio profesional, con el primer nivel estatal con el que se van a encontrar, nos pasa a todos, es con el municipio. Seguramente las primeras actuaciones van a tener que ver con el municipio, y no solamente eso, sino que los municipios, sea con razón, sea por desconocimiento, o sea,
porque creen que les asiste razón, sería mejor expresado, porque creen que les asiste razón, o porque desconocen algunas limitaciones que son válidas para ellos, los municipios arremeten, si se me permite el término, hacia los contribuyentes, obviamente tratando de buscar mayor recaudación. Y en ese camino del municipio de tratar de conseguir mayor recaudación, cometen muchos errores. De hecho, la justicia ha tenido que poner las cosas en su lugar muchísimas veces a nivel de Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los tribunales inferiores, y prácticamente a lo ancho y a lo largo del país encontramos municipios que han litigado, y muchos de ellos han resultado perdidosos, diría que muchísimos casos perdidosos, porque como dije, de alguna manera no respetan estas limitaciones. Y como dije, puede ser por desconocimiento o puede ser en el afán de conseguir más recaudación. Entonces, si es por desconocimiento, bueno, tratamos de dilucidarlo a ese tema hoy y aquí con ustedes, porque no solamente que ustedes van a ser profesionales egresados de nuestras sedes, sino que el ámbito de actuación que van a tener es diverso. Y entonces van a poder actuar en el ámbito privado, pero también van a poder actuar en el ámbito público, de modo que estas cuestiones las deben conocer, sea que ustedes asesoran a los contribuyentes, o sea que ustedes estén del lado del Estado y pueden estar en el poder legislativo, donde se forman las normas, ojalá que así sea, o pueden estar en el ámbito del Ejecutivo. En cualquier caso, nos parece que es un tema que lo deben conocer, y tan importante lo consideramos que es uno de los temas que más solemos preguntar en los exámenes. O sea, este es uno de los que está dentro de los top. Así que traten de comprenderlo, y si tienen dudas, pregunten todo lo que sea necesario, porque ya le estamos anticipando, es un tema que consideramos muy importante. ¿Y cuál es la cuestión, cuál es la discusión? ¿Por dónde ha transitado el problema que prácticamente ha llevado un siglo y que todavía no está del todo cerrado? Porque, como dije, los municipios siguen arremetiendo en búsqueda de mayor recaudación. Y la gran discusión ha sido en dilucidar si los municipios son autónomos o son autárquicos. El concepto de autónomos y el concepto de autárquicos, ustedes seguramente que lo tienen de alguna materia anterior, sobre eso no nos vamos a detener, pero sí decir de manera muy sencilla que si los municipios son autónomos, quiere decir que se autodeterminan en todos los aspectos que hacen al mismo. En cambio, si son autárquicos, solamente tienen una libertad de tipo funcional, organizativa, pero no se autodeterminan. Entonces, en punto a la tributación, si son autónomos, quiere decir que tienen una potestad amplia de normar acerca de los tributos. En cambio, si son autárquicos, quiere decir que van a depender de un nivel superior, como son las provincias y como es la nación. Entonces, esta fue la gran discusión que, como les dije, llevó más de un siglo, no está totalmente cerrada, y ahora vamos a hacer una breve reseña de cuál ha sido la discusión, dónde está la raíz de este problema. ¿Qué dice la Constitución Nacional en el artículo 5? Si ustedes tienen la Constitución, lo ven ahí en la Constitución, que es bueno siempre tener el texto, y es bueno si pueden marcarlo incluso. No obstante, traemos acá el texto del artículo 5. Esta es la versión del año 1860, es la última vez que se reformó este artículo, en septiembre del año 1860. ¿Y qué dice este artículo 5? Lo vamos a leer completo y después vamos a hacer hincapié en dónde está el problema. Ustedes pueden ir leyendo también. Dice el artículo 5 de la Constitución Nacional: cada provincia dictará para sí una constitución, bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.
y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Lo que nos interesa es el pedacito que refiere al régimen municipal. Si lo leemos solamente en ese aspecto, diríamos, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su régimen municipal. Si leemos solamente lo que nos interesa, diríamos, y que asegure su régimen municipal. ¿Qué está diciendo? Que la Constitución Nacional delega en la Constitución Provincial que sea esta la que asegure su régimen municipal. Y ahí se desató el problema y la discusión. Porque, ¿qué significa que la Constitución Provincial debe asegurar su régimen municipal? ¿Qué significa eso? Entonces, unos entendieron que eso significa que la provincia le tiene que otorgar autonomía a los municipios. Al decir que le asegure su régimen municipal, hay quienes entienden, allí está la autonomía, la provincia le tiene que consagrar la autonomía. En cambio, en la postura contraria dijeron no, porque si es la provincia la que le tiene que asegurar el régimen municipal, quiere decir que siguen bajo la protección de la provincia. Por lo tanto, no son autónomos, sino que son autárquicos. O sea que la misma frase dio lugar a dos interpretaciones distintas y son las que la Corte ha dilucidado durante un siglo. Este es el artículo 123, pero está en la versión modificada del año 94. O sea, lo dejamos planteado, pero lo vamos a necesitar un poquito más adelante en la clase. O sea que ahora lo pasamos de largo, porque el problema estuvo en el artículo 5. Ese artículo 5 que he leído y he tratado de resaltar en el aspecto más significativo, ese es el que ha ocasionado el problema. De estas posiciones doctrinarias totalmente contrarias. Por un lado, los que abrazaron la autonomía. Y en esa postura, los municipios tienen poderes tributarios originarios, porque según estos autores, y en esta interpretación, son autónomos. Y encontramos autores de gran valía en esta postura, como por ejemplo Carlos María Giuliani Forrush, que es un autor del cual todos estudiamos, ustedes tienen bibliografía disponible de él, es un era mejor dicho, un alto catedrático. ¿Y cuál es la fundamentación para quienes han adherido a la tesis autonomista? Ellos dicen que los municipios son históricamente anteriores a la nación y a las provincias, porque cuando analizamos cómo nació el Estado, se acuerdan que fuimos haciendo todo un recuerdo desde el hombre en su estado más primitivo e individual, y cómo se ha ido luego agrupando en comunidades hasta llegar a una comunidad más primaria, como son las comunas, justamente, o los municipios, como los llamamos nosotros, y a partir de allí nace el Estado en la forma que lo conocemos. Entonces, esta postura es válida, es cierta y es válida. Entonces, con ese argumento como fundamental y algunos otros, se han inclinado estos autores por decir ese artículo 5 de la Constitución Nacional, lo que hace es consagrar la autonomía. Y eso está garantizado, esto voy a correr un poquito, a ver si me deja. Ay, ahí se lió. Bueno, no importa. Lo que quería hacer, discúlpeme porque después me queda sin corregir. Le tengo que agrandar un poquito el dibujito este, porque de momento no lo vamos a usar al 123. El 123, como dije, lo vamos a incorporar al análisis un poquito más adelante. Entonces, el sustento fue en el artículo
5, versión que hemos leído del año 1860. En esta posición, si los municipios son autónomos y por lo tanto pueden normar válidamente sobre los tributos que consideren apropiados, acá tendríamos una doble o múltiple imposición en muchos casos y no tendríamos solución porque cada uno se consideraría autónomo. O sea, los municipios son autónomos, las provincias son autónomas y lo es obviamente la nación. Entonces no tendríamos esa limitación desde el punto de vista de las manifestaciones de capacidad contributiva, como sí tenemos en la Constitución Nacional para la Nación y para las provincias. ¿Se acuerdan que allí ustedes habían distribuido qué corresponde a la Nación y qué corresponde a las provincias? Y esa distinción estaba dada por los tributos directos e indirectos. Un tema que simplemente lo recuerdo ahora, no vamos a volver sobre eso porque ya lo han desarrollado. Pero cuando ustedes vieron esa separación de acuerdo a las fuentes o de acuerdo a las manifestaciones de capacidad contributiva, no han analizado para nada los municipios, porque no se han ocupado los constituyentes del tema municipal en ese aspecto. El único que toca el tema es el 5. Entonces, si no hay una delimitación de qué pueden válidamente normar los municipios, entonces quiere decir que cuando se produzca una doble o una múltiple imposición, no vamos a tener solución. ¿Por qué? Porque cada uno va a defender su autonomía y que tiene poder tributario originario o propio. Ese sería el problema de esta doctrina. Pero avanzamos a la siguiente, en la que también están enrolados doctrinarios de alta valía, y ellos dicen de que en verdad los municipios son autárquicos. ¿Por qué? Porque las facultades tributarias son solo aquellas que se les otorguen en las constituciones provinciales o en leyes provinciales. Por lo tanto, tienen poder delegado, no tienen poder originario, sino poder tributario delegado, de la nación a las provincias, de las provincias a los municipios, y solamente en el grado que cada provincia delegue. Entonces, no son autónomos, quiere decir, para traducirlo en un lenguaje más llano, no es que pueden hacer lo que quieren respecto de los tributos, sino que se tienen que ajustar a la delegación que se les ha otorgado. Y como dije, también en este grupo tenemos doctrinarios de mucha valía, como Dino Yarach, Bielsa, García Belsunce y algunos otros más. El argumento de este grupo es decir que si bien es cierto, los municipios han nacido antes que las provincias y que la nación en sí, que la nación argentina, hay municipios posteriores a la Constitución Nacional. De hecho, nosotros tenemos un último municipio, como es el de Aguas Blancas, que creo que con Aguas Blancas somos en total 60 municipios, o sea, la provincia de Salta tiene 60 municipios, si no me equivoco, y el último que se ha incorporado a la provincia de Salta es el municipio de Aguas Blancas, que antes pertenecía a Orán. Entonces, también es cierto esto, que los municipios siguen naciendo a medida que vamos progresando como nación. Y para ellos el artículo 5 significa justamente lo contrario a lo que avalaba la tesis autonomista. Para ellos en el 5 dice, y miren, depende de lo que cada provincia le delegue. O sea que es la provincia la que le va a otorgar un poder tributario, hasta donde la provincia lo considere en su constitución. Entonces quiere decir que no son autónomos, sino autárquicos. En esta postura no tenemos el problema de la doble o múltiple imposición, porque se supone que las provincias van a ser, o los constituyentes provinciales van a ser prolijos en cada constitución sobre qué le otorgan como potestad tributaria a cada uno de sus municipios. Y como siempre, en el medio hay algunas posturas intermedias, donde también encontramos autores de mucha valía, pero esta la vamos a dejar de lado, simplemente la planteamos, nos interesa que sepan los dos extremos por donde ha transitado la jurisprudencia, y la Corte se tuvo que ocupar de este tema, como dije, a lo largo de todo un
un siglo. Y si lo tenemos que resumir, decimos que la Corte abrazó la doctrina de la autarquía, que ha sido la doctrina clásica que ha sustentado la Corte a lo largo de muchísimos años con las variantes que voy a tratar de transmitirles. El primer fallo que podemos encontrar al respecto, o del que tenemos conocimiento, como ven, data del año 1911, o sea que a hoy más de un siglo, y allí la Corte, en una causa que no era tributaria, que tuvo entre partes a la Municipalidad de La Plata contra Ferrocarril del Sud, la Corte dijo que son meras delegaciones de los mismos poderes provinciales circunscriptas a fines y límites administrativos que la Constitución ha previsto como entidades del régimen provincial y sujetas a su propia legislación. O sea que es clarita la Corte cuando dice, son delegaciones, o sea, dependen totalmente de la provincia y están sujetas a lo que la provincia diga al respecto. O sea, la Constitución provincial es la que tiene que tener esta previsión. Y con algunas palabras más o menos, se le llama doctrina clásica de la Corte a la autarquía, que ha dejado plasmada en muchísimos fallos. Por ejemplo, reitera su doctrina en esta causa que tenemos acá, como tantas otras. Estos son simplemente ejemplos donde también entre partes está el ferrocarril, en este caso el Ferrocarril Central Argentino, que ha sido demandado por P. Cesari y compañía, una causa del 25 de julio de 1916, y otra más, Municipalidad de General Pueyrredón, contra la Sociedad Jockey Club de Mar del Plata, un fallo del 27 de febrero de 1929, como muchas otras que podemos encontrar al respecto. Y en todas ellas, la Corte se reiteró diciendo de que son entidades esenciales para el régimen constitucional establecido por la República, pero siempre marcando que dependen de la provincia, que son delegaciones de la provincia. Hubo un pequeño cambio, pero muy pequeño, hacia 1944, pero después volvió a su doctrina clásica y seguimos encontrando fallos donde la Corte se inclina por la autarquía de los municipios. Esto simplemente para hacerles un relato que a la vez, como importante, tiene este enfoque que se llama enfoque autonomista y que viene desde muchísimos años. Obviamente los municipios se consideran autónomos y desde muchas décadas atrás se fue haciendo cada vez más fuerte, al punto que muchas constituciones provinciales han sufrido reformas en este sentido del enfoque autonomista, y entre esas podemos encontrar a la provincia de Salta, que reforma su constitución en el año 1986, cuando volvemos al periodo democrático, y en el caso de Salta, esa reforma que también se inclina por la autonomía, en algunos casos estas autonomías son plenas, en otros casos son autonomías semiplenas, pero lo cierto es que se comienza a transitar desde fines de los años 50, desde el punto de vista doctrinario y de quienes defienden esta postura, y obviamente desde cada uno de los municipios, les decía, se comienza a transitar buscando la validación de la autonomía municipal. O sea que, fíjense que tenemos muchísimos años, incluso más de los que yo misma tengo. Hasta que llegamos a el año 1989. O sea, hasta acá, la Corte con alguna variante venía diciendo, los municipios son autárquicos, los municipios son autárquicos, los municipios son autárquicos.
Y desde 1957 aproximadamente en adelante, comenzó a cobrar fuerza un movimiento autonomista a nivel de doctrina y propiamente a nivel de cada uno de los municipios o de los miles de municipios que tenemos. Llegamos a este punto de inflexión, 1989, la causa es Rivademar Ángela contra la Municipalidad de Rosario, resuelta por la Corte el 21 de marzo del año 89, y allí la Corte sufre un cambio en su doctrina y se inclina por la autonomía municipal. Si bien es cierto, no es una causa tributaria, de hecho, los invitamos a que lean el fallo porque no es muy largo, lo tienen en la plataforma, y en particular el considerando 8 del fallo es el que ayuda a extraer lo que aquí vamos a decir. Como dije, no es una causa tributaria, sino que es una causa laboral. Ángela Rivademar era empleada de la Municipalidad de Rosario, empleo que tenía con anterioridad al año 83, donde tenemos el cambio de un gobierno de facto al gobierno democrático del doctor Alfonsín. Esta señora venía trabajando en el municipio de Rosario durante el periodo de facto. Primero estaba contratada, ella era música, y si no recuerdo mal, dirigía la orquesta de música municipal. Y cuando el gobierno de facto está por dejar el periodo, por la asunción de todos los cargos democráticos, hacen lo que no se debe, pero que lamentablemente suele pasar en muchos casos, y es que el que se va deja al que se viene una cantidad de empleados que, como en este caso, estaba contratada, la pasan a planta regular, y no solamente que la pasan a planta regular, sino que también la ascienden en el cargo que tenía. ¿Y por qué viene este relato? Porque necesitan para comprender qué es lo que discute la municipalidad y por qué la Corte termina diciendo que el municipio es autónomo. Entonces, el gobierno que se va le deja como personal en relación de dependencia a alguien que era contratado. Y no solamente que se lo deja como personal en relación de dependencia, sino que además lo asciende a esta persona dentro de la jerarquía municipal. Entonces, el intendente elegido en esas elecciones del año 83 considera que tanto esta señora como tantos otros que estaban en la misma situación realmente no tenían una estabilidad tal de modo que los despiden, considerando de que el intendente tenía facultades para hacerlo y que, por el contrario, quienes se iban y le dejaban, por decir, esta carga, esta mochila, no debieron hacerlo, y el actual intendente, el del año 83, podía tomar sus propias decisiones y podía elegir sus empleados, sus funcionarios, etc. Bueno, y ahí es donde se traba la litis. No solamente Ángela Rivademar estaba en estas condiciones, habían muchos más. Lo que pasa es que ella es la que discute y llega a la Corte. Y la Corte le falla en contra de esta señora, Ángela Rivademar, y en favor del municipio, diciendo de que el municipio es autónomo, que si es autónomo puede tomar sus propias decisiones, y entre esas decisiones está la de elegir el personal en relación de dependencia, y si no es un personal que considere necesario o que considere el que es del caso para ese momento, lo puede despedir perfectamente. Y eso es lo que ocurre. Ese es el relato de lo que pasó. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la Corte está diciendo, después de casi un siglo, que los municipios son autónomos. Y eso hizo reverdecer el federalismo, porque quienes defienden el federalismo en toda la extensión de la palabra, obviamente de que luchaban por esta autonomía. Y se dice que la Corte
ha tenido la influencia de todas las reformas que ya se venían dando, de toda esa corriente autonomista que les dije nació en la década del 50 y que había culminado en muchas constituciones provinciales reformándose e incorporando la autonomía municipal, entre esas la de Salta. Porque acá estamos parados en el año 89, y se acuerdan que yo les dije, en el año 86 ya se había reformado la Constitución de Salta, y ahí sí ya habíamos consagrado la autonomía. Ya vamos a ver en qué términos, ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esto es recibido con beneplácito por quienes abrazaban la tesis autonomista, pero a su vez también con una cierta preocupación por quienes ven en los municipios probablemente una menor organización, en quienes piensan que si se recaudan los tributos a nivel nacional en forma centralizada, se es más eficiente y luego se hace la distribución vía la coparticipación federal, que también ya hemos mencionado en clases anteriores, coparticipación federal que derrama la recaudación en la nación, las provincias y los municipios. Entonces, si la nación es eficiente, les tiene que llegar un buen caudal de tributos al municipio. Y contra esta postura está la otra, la que defienden justamente los federalistas, y que dicen de que cada nivel de gobierno se tiene que hacer cargo no solamente de gastar, sino también de recaudar, porque el que hace el esfuerzo de gastar sabe lo que significa el esfuerzo de recaudar, y por lo tanto ese esfuerzo de recaudar los va a transformar en más eficientes, porque antes de gastar algo se van a asegurar que primero válidamente pueden recaudar esos importes. Entonces hay argumentos para un lado y argumentos para el otro. Lo cierto que en este punto la autonomía primó sobre la tesis anterior. El paso siguiente de la Corte está dado como importante en este tema en el año 1991, o sea que no ha pasado tanto del 89 al 91, para que la Corte retroceda, si bien es cierto que no retrocedió un casillero entero, pero retrocedió al menos un poco. En esta causa, Municipalidad de Rosario contra la provincia de Santa Fe, de nuevo entre las partes está la Municipalidad de Rosario, en este caso contra su provincia, por un tema de fondos, a quien correspondían los fondos, la Corte, si bien es cierto, no vuelve a la doctrina tradicional de la autarquía, no da un viraje nuevamente hacia su postura tradicional de todo un siglo, pero se queda a mitad de camino. Se queda en una tesis intermedia, en lo que se da en llamar la autonomía atenuada, o autonomía semiplena, o no completa, o sea, sos autónomo, pero hasta ahí no más. Es como que restringe ese poder que da la autonomía. Y ustedes dirán, ¿cómo? Del 89 al 91 la Corte puede cambiar así, del 89 al 91. 2 años y la Corte puede hacer este viraje que, como digo, no es total hacia la autarquía, pero se queda a mitad de camino. Y bueno, acá también para comprender cómo funcionan estas cosas, la Corte del año 89 tenía una composición de jueces, o los ministros de la Corte eran determinadas personas. En el año 91, perdón, en el año 89 estábamos en el gobierno democrático del doctor Alfonsín. Marzo del 89 estábamos en el gobierno democrático del doctor Alfonsín. Se produce el cambio de gobierno, si no recuerdo mal, en julio del 89, y en el año 91 estábamos en el gobierno democrático del doctor Menem, en el primer gobierno del doctor Menem. Y la Corte, en este momento, estaba constituida por ministros que venían de la etapa anterior, pero también por nuevos ministros que habían sido nombrados en el gobierno del doctor Menem en una corte que se dio en llamar la corte menemista por su afinidad con el Ejecutivo.
Entonces ahí se explica el cambio de criterio, porque no es la misma Corte del 89 la que falla en el año 91. Algunos ministros sí son los mismos. Si no recuerdo mal, son 2 o 3 ministros que son los mismos. O sea, ministro me refiero a los jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me parece que uno es Bellucio, el otro es el doctor Fait, Carlos Fait, que ha muerto hace poco, hasta hace poco fue ministro de la Corte, salteño el hombre, y uno más, que no me acuerdo si es, no me acuerdo si es Molineux Connor el otro, pero bueno, Bellucio y Fait seguro estaban en la Corte del 89, o sea que ellos fallaron por la autonomía en el año 89, y tuvieron que fallar en el año 91. Pero como no puede haber un cambio tan rotundo, salvo por supuesto que tuvieran alguna fundamentación muy contundente, este fallo es por mayoría, y estos ministros que ya habían estado fallando en la causa de Rivademar Ángela, vuelven a votar en el año 91 por la autonomía. O sea, tienen voto en disidencia, en minoría, por la autonomía. Pero en definitiva son más los votos de los ministros que se inclinaron por esto que damos en llamar la autonomía atenuada. Estamos entonces en el año 91. ¿Cómo sigue la novela? Pasamos al año 94. Llegamos a la reforma constitucional del año 94, gobierno del doctor Menem. Allí se constituyen los que integraban esa constituyente del año 94 para reformar la Constitución. Y entre los artículos reformados está el 123. 123 que habíamos dejado pendiente de leer en las pantallas anteriores, y vamos a volver a ese punto. Retrocedemos un poquito y tenemos acá el artículo 123 de la Constitución Nacional, título segundo, Gobiernos de Provincia, artículo 123 en su versión del año 1994, y que dice lo siguiente: cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5. El artículo 5 es el que ya habíamos leído y que en el 94 tiene el mismo texto, y que hoy tiene el mismo texto. O sea, el 5 decía lo mismo en el 94, que es lo que dice hoy. Entonces, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, y acá viene lo importante, acá vamos a subrayar: asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Y acá está resuelto el problema, y parecería que sí. O sea, en principio parecería que sí. Ustedes dirán, bueno, muy bien, se terminó el problema, porque en el año 94, al reformarse este 123, incorporarse que la provincia debe asegurar la autonomía municipal, y bueno, se terminó el problema. Si hubiera terminado el problema, si el artículo hubiera concluido con un punto final después de esta palabra municipal, si solamente hubiera dicho asegurando la autonomía municipal, porque lo dice con todas las letras. El problema está que los constituyentes siguieron escribiendo y dijeron, y reglando su alcance y contenido. Y ahí es donde ahora está el problema. Porque si bien es cierto, dice que hay que asegurar la autonomía municipal, cada provincia es la que va a reglar el alcance y el contenido. Dicho en cristiano, o en palabras más comprensibles, cada provincia le va a dar una piola más larga o más corta de autonomía. Entonces una provincia va a decir, bueno, usted tiene una autonomía hasta acá de larga. Otro le va a decir, usted tiene una autonomía y hasta aquí nomás. Entonces no es una autonomía plena, porque depende del alcance que le dé cada provincia. Depende del contenido, o sea, de qué puede hacer y hasta dónde puede hacer cada municipio para normar acerca de los tributos que va a recaudar. Entonces, ahora el problema está en estas palabritas, en estas 5 palabritas, reglando su alcance y contenido. Bueno, luego dice en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, que son normalmente todos los ámbitos de
de actuación de esta institución que es el municipio. Y veamos qué es lo que ha pasado. Volvemos a donde estábamos, y de allí, de lo que es subrayado, surge de que, si bien es cierto la Constitución abrazó la autonomía, cada provincia le va a decir a sus municipios hasta dónde. Por eso es que decimos que en la actualidad la autonomía de los municipios es semiplena o es una autonomía atenuada. Contrario sería autonomía plena. Esto solemos preguntarle en los parciales, solemos preguntarle en los finales, acerca de cuál es la naturaleza jurídica del municipio, o cuál es el régimen tributario de los municipios, o cuál es la potestad tributaria de los municipios. Y eso transita por decir de que tienen una autonomía semiplena o atenuada. De hecho, la Corte lo ha dejado resaltado, lo ha puesto de resalto en algunos fallos, algunos de esos están puestos en esta pantalla. Telefónica de Argentina contra la Municipalidad de Chascomús, Telefónica de Argentina contra la Municipalidad de General Pico, dos fallos del año 97, y en ambos casos la Corte subrayó que esa autonomía municipal depende de qué diga su provincia, cuando la Constitución expresa reglando su alcance y contenido. Por lo tanto, insisto, no es una autonomía total, no es una autonomía plena. Si vamos a la provincia de Salta, veamos qué es lo que ha pasado con nuestra Constitución. En la provincia de Salta tenemos que ir a la sección tercera, capítulo único, referido al régimen municipal. El artículo 170 de la Constitución provincial dice acerca de la naturaleza de los municipios y los límites respecto de los mismos, que esta Constitución reconoce al municipio como una comunidad natural que, asentada sobre un territorio y unida por relaciones de vecindad y arraigo, tiende a la búsqueda del bien común local. Y ahora viene lo que nosotros subrayamos. Los municipios gozan de autonomía política, económica, financiera y administrativa. Esto lo dice la Constitución Provincial de Salta desde el año 86. O sea, desde antes que se reforme la Constitución en el año 94. Pero como prevalece la Constitución Provincial, como prevalece la Constitución Nacional, aun cuando la Constitución de la provincia de Salta diga que los municipios son autónomos, como el 123 dice, de acuerdo al contenido y al alcance, y bueno, y ahí es donde me está diciendo, la provincia le va a poner una soga, o corta o larga, de acuerdo a lo que se considere en cada momento. Y el tamaño de esa soga, o de esa piola, o de esa autonomía, ¿dónde está en la Constitución de Salta? Entonces tenemos que avanzar en los artículos para llegar al 175. Porque esto que está dicho en el 170, luego tiene su limitación en el 175. Allí vamos a ir al 175, que es el que tiene en la pantalla. Estamos en la sección tercera, como habíamos mencionado, referido al régimen municipal. Y el 175, en la parte pertinente, dice que los recursos municipales están expresados de la siguiente manera. Constituyen recursos propios de los municipios. O sea, no dice los municipios tienen potestad tributaria. No, dice constituyen recursos propios de los municipios. Y entonces comienza la apertura. El impuesto a la propiedad inmobiliaria urbana, lo que conocemos como impuesto inmobiliario, el urbano, porque el rural no puede estar dentro del ámbito de un municipio, porque justamente es rural, entonces corresponde a las provincias. Voy a saltar el punto siguiente, porque esto está en el orden del 175, salto el siguiente y paso a la lectura del que sigue.
el impuesto a la erradicación de automotores, en los límites de cada uno de ellos. O sea, lo que llamamos el impuesto automotor. Perfecto. Dos impuestos. El impuesto inmobiliario urbano y el impuesto automotor. Luego, las tasas, todas las que cumplan con los principios constitucionales que ustedes estudiaron ya en clases anteriores, en principio que nazcan de una ordenanza, que cumplan con la prestación del servicio, que el servicio esté organizado, que sea razonable, que esté a disposición, todos los requisitos que requieren las tasas y fundamentalmente que se preste el servicio porque esa es la contraprestación para exigir una tasa. En el último renglón, las contribuciones por mejoras provenientes de obras municipales, también es un tributo que han estudiado en las clases anteriores, y sobre eso tampoco tienen ninguna limitación, solamente que las mejoras se realicen y contra esas mejoras los ciudadanos deben contribuir en este tributo que se denomina contribución de mejoras. Perfecto. Entonces, inmobiliario, automotor, tasas y contribuciones. ¿Dónde está la limitación? ¿Dónde la Constitución de Salta limita la potestad tributaria de los municipios? En lo que he dejado de leer, que en el orden está en segundo lugar en el artículo 175, y es lo que ocasiona que digamos que en Salta los municipios no tienen autonomía plena, sino que tienen una autonomía semiplena o atenuada. Dice esta parte del artículo 175 que constituyen recursos propios de los municipios, 2 puntos. Y leo la parte pertinente. Los impuestos cuya facultad de imposición corresponda por ley a las municipalidades. Volvemos a leer. Constituyen recursos propios de los municipios. 2 puntos. Los impuestos cuya facultad de imposición corresponda por ley a las municipalidades. ¿Qué quiere decir? Que los municipios no pueden normar sobre cualquier impuesto que se les ocurra, sino solo sobre el inmobiliario urbano, va a ser un recurso propio, el automotor va a ser un recurso propio, y todo otro impuesto, pero siempre y cuando la provincia le diga que es su facultad por una ley provincial. Y entonces agregamos, desde el año 86 que tenemos este texto hasta hoy, ninguna ley se ha dictado asignándole otro tributo a los municipios. Por lo tanto, esta parte del artículo es totalmente virtual, no ha tenido aplicación práctica, está en abstracto, pero no se ha llevado a la vida real en concreto. Entonces, por eso decimos que si para poder imponer otro tributo, otro impuesto, los municipios necesitan de una autorización de la provincia a través de una ley, de una habilitación de la provincia a través de una ley, y bueno, quiere decir que no tienen autonomía plena. Ahí está clarito de que la autonomía es atenuada, que la autonomía es semiplena, y que a la postre estamos respetando lo que dice el 123, o en todo caso, acá le vemos la aplicación práctica al artículo 123 de la Constitución Nacional, cuando dice que la provincia va a decir cuál es el alcance y contenido. Entonces, acá le está diciendo a la provincia de Salta, a su municipio, cuál es el alcance y el contenido. Le dice, mire, el contenido es este, y el alcance, y bueno, solo usted va a poder imponer impuestos si se lo autorizamos como provincia en una ley respectiva, lo que no ha sucedido hasta ahora. Tasas y contribuciones tienen una amplia libertad. Si vamos a las cartas municipales, a las cartas orgánicas de cada una de las municipalidades, la Municipalidad de Salta en su carta orgánica, que tiene nacimiento por la ley 6534, en su artículo 2 refiere la autonomía y dice que el municipio de Salta es autónomo en sus aspectos institucionales, políticos, administrativos y financieros. En principio,
parecería que es autónomo. Pero bueno, como en el orden jerárquico hay que respetar lo que dice la provincia y lo que dice la nación, primero la nación, luego la provincia y luego el municipio, o mejor dicho, Constitución Nacional, Constitución Provincial y Carta Municipal, en este caso de Salta, por más que nuestra Carta Orgánica diga que el municipio es autónomo, tenemos que respetar lo que dice el 175 y lo que dice el 123. 175 de la Constitución Provincial, 123 de la Constitución Nacional. Entonces, lo que prevalece, aun cuando por este artículo 2 de nuestra Carta Orgánica parecería que tenemos una autonomía plena, como debemos respetar la Constitución Nacional, en verdad la interpretación que debe dársele es que la autonomía es atenuada o semiplena. Espero que esto lo comprendan y si no, me repreguntan. Voy a mirar si hay algo en el chat, un momentito. ¿Qué tenemos? Vamos a ver qué tenemos, si tengo alguna cosa que sea pregunta, o si son... Vamos a ver, o si son los presentes. Luis Pecho está en clase, bienvenido siempre. Acuérdense de ir practicando cómo se tienen que identificar, ¿no? Ya vayan practicando. Veo que hay muchos que no están bien identificados. Primero, libreta universitaria, después apellidos, si tienen más de uno, y después nombres, si tienen más de uno. Vamos, vamos, vamos. Son todas las asistencias, muy bien, muy bien, muy bien. Así queda todo grabado. Perfecto. Sí, para los que están de oyentes, mientras haya lugar, el problema es cuando no tenemos lugar. Y hoy sí tenemos lugar, entonces no hay problema, son bienvenidos los oyentes. Sigo avanzando. Otra pregunta. Bueno, todas asistencias, parece que son todas asistencias. Sigo avanzando, sigo avanzando. Sí, me preguntan si deben subir la asistencia. Si ustedes quieren, para estar más seguros de que están, ponen su nombre, primero libreta universitaria, apellidos y nombre. Igualmente, nos pasan, desde la facultad nos pasan el listado. Pero si ustedes quieren asegurarse, lo ponen, no hay problema. Para nosotros, perfecto. Volvemos entonces al municipio de Rosario de la Frontera, como para tomar otro, y allí en el preámbulo está consagrada la autonomía. El preámbulo de esta carta municipal dice: el pueblo del municipio de Rosario de la Frontera, por medio de sus representantes reunidos en convención municipal, manifiesta su voluntad de consolidar la plena autonomía municipal. Eso dice el preámbulo. Y luego, en el artículo 2, también referido a la autonomía, dice: el municipio es autónomo en el ejercicio de sus funciones institucionales, políticas, administrativas y financieras. Goza de personería jurídica constitucional y se organiza a fin de satisfacer las necesidades de la población. Bien, también dice que es autónomo. Ahora yo les pregunto, para ver si han comprendido este tema. Si el municipio de Rosario de la Frontera dice que es autónomo, y nosotros le preguntamos, ¿eso en la práctica es así o no? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Y si la respuesta es no, ¿por qué? Si alguien quiere abrir micrófono. No, profe, porque siguiendo los lineamientos de la Constitución Nacional hay limitaciones a la autonomía. Muy bien, esa sería la respuesta. Por más que la Carta de Rosario de la Frontera dice que son autónomos, prevalece la Constitución Nacional.
que indica que de acuerdo al contenido y al alcance que le dé la provincia. Y la provincia, ¿qué dijo? Y municipio de Rosario de la Frontera. Sobre tasa puede hacer lo que quiera, sobre contribución de mejora lo que quiera. Por supuesto, siempre que cumpla con los requisitos para cada uno de estos tributos. Pero en los impuestos no, impuestos solamente urbano, inmobiliario urbano, automotor y lo que te digamos por ley. Y por ley no te dimos nada, así que tu autonomía es atenuada. ¿Se comprende? ¿Se comprende, Ortiz? ¿Franco Sur? Sí, profe. Gracias. Bien. A ustedes, porque esto solemos preguntarles porque, como les dije, lo pueden ver también en el municipio de Tartagal, capaz que en otro PowerPoint debo tener lo de Tartagal, y si no, los alumnos lo pueden ver en la web de la municipalidad, y seguramente van a encontrar una redacción similar a estas, y la interpretación es la que estamos tratando de darle. Toma un poquito de líquido. Bien. Si hacemos un resumen en el tiempo, decimos que desde el año 2011 la Corte consagra la autarquía de los municipios, llegamos al año 89 y se inclina por la autonomía, vuelve a cambiar su criterio en el año 91, la Corte se inclina por la autonomía atenuada, la reforma del año 94, en el 123 de la Constitución, se ha inclinado por una autonomía semiplena o atenuada o no completa. Esa sería la secuencia. Nos encontramos en esta situación en el día de hoy. A ver si tengo, antes de ir a este, paso a la pantallita siguiente, y decimos que, ¿de dónde venimos? Esto a manera de conclusión de esta parte, sin perjuicio de que voy a volver en la pantalla anterior para puntualizar por qué es importante este tema. ¿De dónde venimos? Venimos de discutir durante 100 años si los municipios son autónomos o autárquicos. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en una autonomía atenuada o semiplena, con rango constitucional, en el 123 de la Constitución Nacional, que coincide con la postura de la Corte en las causas que se han iniciado, que se han dilucidado a partir de 1991. Esa primera causa icónica fue Municipalidad de Rosario de Santa Fe contra la provincia de Santa Fe, y a partir de allí muchas causas que se han inclinado por la misma postura, a nivel de la Corte. ¿Hacia dónde vamos? Y se sigue defendiendo la autonomía municipal con distintos argumentos, fundamentalmente atados al federalismo o abrazando el federalismo, y en el convencimiento de quienes se inclinan por esta postura, de que el que recauda es el que debe, el que gasta es el que debe recaudar, porque entonces es más eficiente, más cuidadoso, sabe lo que cuesta, aplica mejor los fondos, porque a su vez lo tiene al ciudadano cerca, el ciudadano está cerca y le reclama, el vecino, como se dice. ¿A quién le reclama? Le reclama al intendente. ¿Qué le reclama? Le reclama prestaciones de servicio, o sea, que satisfaga necesidades públicas. Entonces el intendente tiene que tener, no el intendente en sí, porque esto tiene que transitar por el poder legislativo, que sería el Consejo Deliberante, pero tienen que tener la suficiente libertad como para poder normar, y eso solamente está dado por la autonomía. Esa es la defensa que se hace más fuertemente. Lo que entendemos en este momento es que en el corto plazo no se van a producir cambios, la autonomía será semiplena o atenuada, como se viene dando. A nivel de recaudación se sigue considerando que es más eficiente la AFIP en la recaudación, tiene una base de datos completísima, sabe exactamente los movimientos económicos a lo largo y a lo ancho del país, y por lo tanto está en mejores condiciones de detectar dónde están las posibilidades de recaudación. Luego eso se centraliza y se distribuye a través de la coparticipación federal. Esto pensamos que va a seguir sin cambio. De hecho, la ley de coparticipación,
que creo que también ya lo mencionamos, debió reformarse acorde a la reforma del año 94, en realidad no reformarse, sino que debimos darnos un nuevo régimen de coparticipación. Eso dice la Constitución Nacional en las cláusulas transitorias de la reforma del 94. Los constituyentes allí dieron un mandato que significa, traducido, a que hasta el 31 de diciembre del año 1996 teníamos que tener un nuevo régimen de coparticipación federal, que incluya en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos, de norte a sur, de este a oeste. Sobre eso ya les había dado incluso ejemplos. Bueno, ese mandato está vencido, era imperativo de los constituyentes del 96, y está vencido el 31 de diciembre del año 96. O sea que miren la cantidad de años, creo que algunos de ustedes no habían nacido, y ya el periodo ese estaba vencido. No digo que sea fácil dictarse una nueva ley de coparticipación, pero debimos hacerlo. Somos muy transgresores y somos incumplidores de nuestras normas máximas, ¿no? Así que un tema muy difícil, complicado, pero que de alguna manera tendría que haberse abordado ya. Eso sería la situación o el estado de situación a este momento. Ahora, ¿por qué damos tanta vuelta en esta cuestión? ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde radica el problema? Y el problema fundamental es que los municipios necesitan de recursos. Por ahí transita el principal problema. Y entonces no les alcanza lo que recaudan de tasa, de lo que recaudan de contribución de mejora, que en el caso de la contribución de mejora va a retribuir una obra. Además es un recurso que se utiliza poco, por lo que voy a decir un poquito más adelante. Las tasas parece que hubieran agotado la capacidad de prestar servicios y cobrar por los mismos, porque allí es donde cometen los mayores errores por servicios no prestados, y los impuestos solamente son los que hemos mencionado, el automotor y el inmobiliario urbano. Entonces, en búsqueda de mayores recursos, los municipios crean lo que llaman tasas, pero que en verdad no son tasas. En algunos casos se ha dado en llamar a estos institutos que no son verdaderas tasas, se dio en llamar como tasas travestidas o impuestasa, porque tienen más la característica de un impuesto que de una tasa. Y de dónde, digamos, de dónde tiene su origen o su génesis estos errores, que pueden ser involuntarios por desconocimiento, o como dije, a lo mejor son voluntarios, y el municipio arremete contra los contribuyentes, y total, no todos discuten. Entonces, muchas de estas tasas no lo son, porque, por ejemplo, no cumplen con la prestación del servicio. Ustedes saben que entre los requisitos que debe cumplir la tasa, y esto sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre esos requisitos, el fundamental es que debe haber una contraprestación. O sea, el Estado debe dar un servicio por el cual cobra este tributo que llamamos tasa. Necesariamente hay una individualización de esa prestación del servicio. Y si bien es cierto, tenemos tasas a nivel nacional, a nivel de las provincias, las mayores tasas en cuanto a recaudación y a importancia son las de los municipios. Y allí una de las más importantes es la que alcanza al comercio, a los servicios y a la industria. Entonces se supone que el municipio, para poder exigir esta tasa que grava a los comercios, que grava a los que prestan servicios y que grava a la industria, se supone que le tiene que prestar un servicio, que en general es un servicio de contralor, de salubridad y de higiene. Tenemos un micrófono abierto nuevamente. Tiene que haber una prestación. Pero como dije,
los recursos son insuficientes, entonces arremete y crean tasas ecológicas, tasas con distintos nombres, tasa de ingreso de producto, tasa de control de sanidad de los productos, y así una infinidad de tasas, muchas de ellas no tienen un verdadero servicio como contraprestación. Y entonces han litigado los contribuyentes que obviamente se animan, que por lo general son contribuyentes de una cierta envergadura, porque no todos tienen la posibilidad de llegar a discutir hasta el nivel de la Corte Suprema, pero les diría que prácticamente en un 100% de estos casos la justicia les da la razón a los contribuyentes. Y allí encontramos municipios chicos, municipios grandes, del norte, del sur, del este, del oeste, de todo el país, municipios que han sido demandados por los contribuyentes por tasas que no son tales. Se llaman tasa, pero en el fondo no lo es porque no hay una prestación de servicio. O no hay una razonabilidad entre el servicio que se presta y lo que se exige, o no hay una razonabilidad en la base que se ha buscado para el cálculo de la tasa, o no se publican ordenanzas. Hubieron casos de ordenanzas que no estaban publicadas en el boletín oficial, por lo tanto no tienen vigencia, y así errores de toda naturaleza cometidas por el Consejo Deliberante y luego por el Ejecutivo, que tiene que ponerlas en marcha. De allí es que se han dado estos nombres que no son nombres jurídicos, por supuesto. Y el caso más resonante tuvo entre partes a un municipio de Córdoba y una gran empresa de distribución de productos farmacéuticos, y en este caso el municipio pretendía gravar a la empresa con una tasa porque supuestamente le brindaba servicio a los viajantes de esa compañía que iban a vender los productos en ese municipio. Entonces, por supuesto, de que se entabló la discusión, la controversia, y de la Corte le dio la razón al contribuyente, y no solamente en este caso, sino en muchos otros, la justicia dijo claramente que no importa el nombre que le pongan, lo que importa es lo que tiene de contenido la ley. Entonces no importa si el municipio dijo es la tasa cual y tal, lo que importa es cuál es el hecho imponible, cuál es la base, cómo se calcula el tributo, y en definitiva, para que sea tasa tiene que haber una contraprestación. Entonces, en este caso, traducido, digamos, contada la historia, ¿qué decía el municipio? Que le brinda servicio a los viajantes cuando llegan al municipio para ofrecer los productos, y ese servicio que le brinda es tener las calles en orden, tener las ramas de los árboles cortados, señalizar las calles y tener los semáforos. Bueno, pero esa no es la prestación por la cual debe exigirse una tasa, porque para eso se cobra lo que se llama la tasa de alumbrado y barrido y limpieza. No es una tasa de circulación, porque acá le estarían cobrando por circular, y para circular tenemos absoluta libertad garantizado por la Constitución. Por lo tanto, de allí surgió este nombre de impuestaza, porque la Corte dijo, lo que están pretendiendo es un impuesto, no es una tasa, porque no hay una prestación válida, individualizada, en esa compañía a la cual se le está pretendiendo cobrar estos importes. Y como ese, muchos otros casos, ¿no? Está un poquito líquido. De allí es que la pregunta del millón es si los municipios pueden crear impuestos. Ya vimos que en la provincia de Salta está totalmente limitado, en la mayoría de las provincias está así. Hay provincias que lo permiten, pero sea que lo permitan o que no lo permitan, tenemos que tener en cuenta de que la coparticipación federal tiene sus propias limitaciones. O sea que además del 123 que hemos mencionado, también tenemos limitaciones en la coparticipación federal,
porque allí en el artículo 9 claramente se dice de que las exteriorizaciones de capacidad contributiva que ya fueron aprendidas por la nación o por las provincias, no pueden ser aprendidas por otros niveles de gobierno, porque si no se daría lo que justamente estamos tratando de neutralizar, que es la doble o múltiple imposición. Entonces allí tienen otra limitación y prácticamente todas las exteriorizaciones de capacidad contributiva ya están todas tomadas, sea por la nación o sea por las provincias. Entonces los municipios a donde tienen que apuntar, si es que tenemos que sacar otra conclusión de este tema, tienen que apuntar a prestar más servicios, verdaderos servicios a sus vecinos y cobrar, pero por esos servicios que brindan, pero no inventar, como por ejemplo se inventan las tasas ecológicas, pero en verdad no tiene absolutamente nada que ver con el control de la ecología o con tratar de neutralizar la contaminación. Por ejemplo, en el caso de Tartagal, hubo una tasa que tenía estas características desde el punto de vista de la presentación. Parecería que era una tasa ecológica, pero cuando se leían los considerandos y luego en el mismo articulado, se desarrollaba diciendo de que lo recaudado por esa tasa se iba a destinar a prestar servicios de salud, de educación, y no me acuerdo qué otras menciones realizaba. Entonces quiere decir de que no se cobraba por prestar un servicio tendiente a el mejoramiento del medio ambiente o del mantenimiento, del saneamiento del medio ambiente, sino que decía, miren, vamos a recaudar esta tasa que le llamamos tasa ecológica, pero lo que recaudemos lo vamos a destinar a salud o educación. Entonces, si así es la presentación del tributo, no estamos frente a una tasa, estamos frente a un impuesto, porque quiere decir que estoy recaudando para hacer frente a necesidades públicas indivisibles, porque la salud es indivisible, la educación es indivisible. Recuerdan que esto lo vimos ya al principio y dimos ejemplo. Entonces no hay una contraprestación por esa tasa. En ese caso, por más que se llamaba tasa, en verdad estaban tratando de cobrar un impuesto. Que a la postre, no sé si lo han derogado la ordenanza, pero tengo entendido que no es de aplicación, porque justamente las empresas comenzaron la discusión inmediatamente de tomar contacto con esta norma. Y con esto creería que terminamos el tema, hemos terminado un poco antes. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran que tratemos ahora, y si no, nos tenemos que ver en el día de mañana. A ver, voy a mirar qué tenemos mañana. Mañana tenemos que comenzar con la unidad 6 sobre interpretación de la ley tributaria, los métodos de interpretación. Así que nos vemos en el día de mañana por esta misma señal. Pero Salvo que ¿puede tengan... plantear una consulta en el chat? A ver, ahí lo abro. Sí, Ahí no hay lo abro, problema. aguantame. Vamos a ver. Claro, cuando es la prohibición es justamente lo que no se puede hacer y qué es lo que está permitido. A eso se refiere. Por ejemplo, en el caso de los municipios, está permitido, si tomamos el municipio de Salta, lo que dice el 175. Y por lo tanto que tienen prohibido todo lo que no esté en el 175. Todo eso les está prohibido porque están vulnerando las normas constitucionales. En la 22, a ver qué dice la 22. A ver, esperen que vuelva. Vamos a ver dónde estoy. En la 22, ¿cuál era la duda? A ver qué dice. ¿Cuál era la duda? A ver, vuelvo al chat.
Ahí está la 22 si la están viendo, pero espérenme que se me esconden los iconos. Tengo una computadora muy pequeña. A ver, y ahí me apareció de vuelta. ¿Cuál es la duda de la 22? A ver, ahí me voy a leer. Ah, es solamente volver. Bueno, no sé si querían tomar nota de algo que está ahí, que es lo que dije. Profe, disculpe, yo tengo una consulta. ¿Sí? Yo soy alumna de Tartagal. ¿Sí? Aquí en Tartagal usted sabe que estaba desarrollando actividad comercial, por ejemplo, en una plazoleta. Y el Sí. municipio le quiso cobrar el impuesto que le cobra, digamos, a las mismas personas que hacen la misma actividad, pero que tienen su local comercial en el shopping y eso. Bueno, la cosa es que la gente que trabajaba, que iba y vendía en la placita, se negó a pagar este impuesto. Pero ahí, ¿cuál sería el error? Porque ellos están en la vía pública, digamos. Sí, ahí hay dos cuestiones. Impuesto no le puede cobrar a ninguno, ni al que esté en la vía pública, ni al que está en el local instalado. Impuesto no puede. Les tiene que cobrar una tasa. La tasa, en el caso del que está instalado con su local habilitado, es esta tasa que yo mencioné como la más importante para los municipios, que tiene distintos nombres, que por lo general se llama tasa de actividades diversas, tasa de actividades varias, tasa de salubridad e higiene, tasa que grava al comercio, a las prestaciones de servicio, a la industria, y nombres por el estilo. Básicamente, ¿qué es lo que trata de aprender esa tasa y qué prestación le da? Siempre que se trate de un local habilitado, que también hay una discusión si el local tiene que estar habilitado al público o no. Pero básicamente los requisitos que se exigen entre las normas y lo que dice la jurisprudencia es que tiene que ser un local habilitado al público. ¿Quién habilita el local para que se venda al público? Lo habilita el municipio. Es uno de los primeros trámites que tiene que hacer cualquier comerciante o cualquier prestador de servicio, cualquier industria. Tiene que habilitarlo a nivel municipal. Por esa habilitación se cobra una tasa. Que básicamente, ¿qué significa? El municipio cobra por hacerle todo el trámite de habilitarlo, que implica ir a mirar el inmueble, que esté en condiciones de seguridad, que tenga los baños, que tenga las salidas de emergencia, que tenga las marcaciones, que sea un local apropiado para lo que se va a hacer, que no contamine. Bueno, por hacer ese trabajo, que es una prestación que hace el municipio en el local, le cobra una tasa. Y eso está bien. Lo habilita. Entonces tiene un certificado de habilitación, un cuaderno de habilitación, una resolución de habilitación. Cada municipio tiene sus normas propias de cómo hacerlo, porque eso ya es parte del derecho administrativo, digamos. Bien, el local empieza a funcionar, o el comercio, en el ejemplo que diste, comienza a funcionar en el shopping, ya está habilitado. Cuando comienza a funcionar, vende, o sea que tiene ingresos. El municipio le grava esos ingresos con esta tasa que se llama tasa de actividades varias, de actividades diversas, de salud, de higiene, etc. Pero para que sea una tasa, le tiene que prestar un servicio. Entonces, ¿cuál es el servicio que le presta? Ya está habilitado, ya le cobró por habilitarlo. Ahora, cuando ya está en marcha, ya está funcionando, el municipio se supone que a través de sus inspectores, regularmente se tiene que presentar en ese local y controlar que sigan las salidas de emergencia, que sigan los matafuegos, que los matafuegos que no estén vencidos, que tenga habilitados y en condiciones de salubridad los baños, que tenga baño para mujer, que tenga baño para hombre, que si tiene atención al público, el salón esté en condiciones de seguridad, que tenga las salidas de emergencia, que estén bien marcados, que si usa puertas de vidrio, tenga bien marcado porque no se las lleven por delante, que si hay escalones, los escalones estén marcados, etcétera, etcétera. Se supone que regularmente los inspectores recorren todos estos locales y cada vez que van, dejan un acta, dejan una constancia o lo dejan en un cuaderno.
que por lo general los municipios habilitan un cuaderno y entonces el inspector pone que en el día tal se presentó en el local tal, que fue atendido por fulano de tal y que ha revisado tal cosa y que se encuentra en tal condición. Revisan las veredas también, que las veredas tienen en condiciones, revisan que no haya en el piso nada con lo que uno se pueda tropezar. En fin, hacen un relevamiento que tiene que ver con la seguridad y con la higiene fundamentalmente, con esas dos cuestiones. Y deja su constancia. Bueno, por ese control, el municipio cobra esta tasa. Como les dije, al local habilitado. Así dicho, está perfecto. Y usa como base para calcular la tasa los ingresos que tiene ese comercio. Y eso también ha sido considerado válido y razonable por la jurisprudencia. Que tomar como base los ingresos está de acuerdo. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuáles son los errores que comete el municipio en estos casos por lo general? ¿Cuáles son los errores? Primero, que no va nunca a controlar. Y si no va nunca a controlar, quiere decir que nunca prestó el servicio. Si no prestó el servicio, no puede exigir la tasa. Entonces, cuando el municipio viene dentro de 5 años a este local que lo habilitó hace 5 años atrás, pero nunca pasó ningún inspector a controlar nada, si ese local no pagó la tasa, se puede defender diciendo, y si ustedes no me prestaron el servicio, ¿por qué me van a exigir la tasa? Si nunca vinieron a ver absolutamente nada. Esa es una defensa válida, y los casos así defendidos, la jurisprudencia les da la razón. Bueno, ese es cómo funciona, y ese sería el error más común que comete el municipio, cometen otros más. ¿Qué pasa con el vendedor ambulante? El ejemplo con el que comenzaste tu relato. Al vendedor ambulante no le puede cobrar esta tasa de la que estamos hablando. Primero, porque no tiene un local habilitado. Segundo, porque no está de forma permanente, y entonces, ¿qué le vaya a controlar? La salida de emergencia, las escaleras, los baños, etcétera, si el vendedor ambulante justamente está en todo lo contrario a esa descripción. Ahora, ¿el vendedor ambulante se libera de pagar cualquier tributo municipal? La respuesta es no, sí tiene que pagar. Entonces, cuanto menos tiene que pagar una tasa por ocupar ese espacio, que también tiene distintas denominaciones. Se llama tasa de ocupación del espacio público, tasa por un lugar en la feria, tasas feriales, o alguna denominación similar que indique que este vendedor ambulante tiene un pequeño espacio que es temporario, que no es de él, que no es que lo alquila, sino que el municipio, a cambio de una tasa, le permite ese uso del piso. En algunos casos se llama también piso, tasa por ocupación del piso, que es un pedacito, en el ejemplo que vos diste, en la plazoleta, que será de tantos metros por tantos metros, y según lo que ocupe es el valor de la tasa, y también se puede pagar por día, por quincena, depende, pero en general es por día. Entonces son dos tasas distintas. ¿Le puede exigir la tasa? Sí, pero no la que le exige al local habilitado, sino que hay que buscar en la carta municipal, en Tartagali, que debe tener a su vez una ordenanza tributaria, si hay una tasa de esta naturaleza. En general, todos los municipios la tienen, porque todos los municipios tienen vendedores ambulantes. Entonces, todos ellos pagan una tasa. Se supone que los que van vendiendo en los carros y demás por la vía pública también tienen que pagar la tasa. Los que están con los carritos vendiendo verdura en las esquinas, se supone que tienen que pagar una tasa. Ahora, que no la paguen es otra cosa, que el municipio no controle es otra cosa, pero se supone que tienen que pagar esa tasa. Y la otra cuestión que es importante, que no quiero olvidarme, que otro de los errores que cometen los municipios, incluso en estos días nos tocó actuar en un caso, es que el municipio exige, sin prestar el servicio, que esto es fundamental que preste el servicio, sobre un control que ya hace otra entidad del Estado. O sea que cobra lo que se llama una tasa por controlar el control. Lo traduzco en un lenguaje que puedan entender más fácilmente. Una de las causas tuvo entre partes a
me parece que fue el municipio de Mendoza. ¿Qué pretendía? El municipio pretendía cobrarle a los ciudadanos que ingresaban en el municipio con determinadas mercaderías, por ejemplo, frutas, verduras y ganado. Y por hacer ese control sanitario, le cobra una tasa. Pero resulta que ya existe un control superior que hace SENASA, por ejemplo, sobre estos productos que circulan por el país. Se supone que ya tienen un control que hace la nación. Entonces, no puede el municipio volver a controlar lo que ya controló la nación y que ya validó. Esto es como controlar el control, porque lo único que hacían era pedirle que tengan la constancia de SENASA al ingresar al municipio. Le decían, muéstrenme la constancia de SENASA. Bueno, le mostraban la constancia, bueno, por esto tienen que pagar una tasa tal y cual, por mirar el formulario. Entonces, obviamente que la justicia no le dio la razón al municipio y hubieron algunos otros así, que sobre controles que ya hacía la nación, por ejemplo, en el caso de la minería, en el caso de las antenas de comunicaciones, son actividades que están muy controladas a nivel nacional, o sea, ya tienen un control, ya pagan por ese control, entonces el municipio no puede poner otra tasa, porque además no tiene un servicio organizado para eso. En el ejemplo que le di del control del ganado, de la fruta, la verdura, no es que el municipio tenía organizado, tenía una estructura para hacer el control y decir, bueno, este ganado está en condiciones, este otro no, esta fruta sí, esta fruta no, porque no está en condiciones. No tenía el control, lo único que hacía era pedir el formulario que ya había dado SENASA y poner otro sello y cobrar sobre eso. O sea, no sé si me entienden, pero en definitiva no estaba prestando un servicio, ¿no? Sino que era realmente un abuso de atribuciones. Ese es otro gran error, o sea, tratar de controlar lo que ya está controlado. ¿Mm? Veamos si hay otra pregunta. Profe. Sí, Luis. Profe. Sí, profe. Ah, Hola. ¿cómo estás? Bien, bien. Es que recién Bueno. encontré el botón ¿cómo es? Del micrófono. Ah, bueno, estás Sí, practicando. me cuesta, estoy practicando. Agrego algo, Dime. lo de la compañera que preguntó, la chica de Tartagal. Sí. Ella está hablando seguramente de los comerciantes que están en un espacio verde. Lo que sucede ahí es que la mayoría o muchos de los vendedores de ahí, ellos tienen su negocio habilitado, que serían acá les llamamos nosotros shopping, Sí. que son negocios chiquititos que están en un determinado lugar. Pero ellos los fines de semana también se van a ir. Y aparte va la gente que no tiene negocio habilitado, también va. Y lo que le cobran es derecho del piso. Es Eso. derecho, porque la municipalidad le da cierto tamaño, cierta medida. No sé, 4x4, póngale. O le da un terreno y ellos están instalados en un espacio verde. No hay garantía de nada, no hay seguridad de nada. Los inspectores van y cobran el derecho del piso, eso sí. Bueno, si es así como vos lo describís, Luis, está bien, que es lo que yo dije, Claro, que es la tasa por el piso, que en realidad le llaman así un derecho de piso, pero es una derecho del tasa, piso, sí. ¿no? Pero Sí, sí, sí. sí, eso es válido, pero es Claro, por ocupar esos metros cuadrados que la municipalidad le habilita. No sé si en Tartagal lo cobran por día, en general se cobra por día. por día. Claro, y entonces a veces o van antes a pagar y ya tienen que tener el pago cuando los inspectores pasan a revisar, y en otros municipios van los inspectores y van cobrando, haciendo la recaudación ahí en el sitio. De Claro, cualquier forma es válido porque esa sería la forma de implementarlo, pero lo que importa acá es que esa tasa es válida y en general la cobran, diría que en el 100% de los municipios. sí. Después hay otro canon que cobran con respecto a los, ¿cómo es? La introducción de carne. Acá cobran por introducción de carne cobran acá. Bueno, Sí, ahí acá. habría que ver qué control hacen, porque si no hacen ningún control, y el control ya viene dado por el organismo respectivo, que no sé en este caso si también es SENASA, creo que sí, y ya no tiene derecho la municipalidad de volver a cobrar sobre qué está controlando.
Ahora, si realmente hace un control sanitario, y bueno, ahí habría una tasa, pero Sí, lo tienen que fundamentar. a mí me parece que es por el hecho de introducir la carne a Tartagal, digamos. Eso es lo que le cobran. Para mí ese no es válido. Como Bueno, también, sí. como también me parece que en un momento, también en Tartagal querían cobrar por, no me acuerdo si eran los camiones que se estacionaban, una cosa así. Y entonces a mí me preguntaron, yo dije, mira, si no les prestan ningún servicio, no les pueden cobrar nada. Ahora, si vos les prestas un servicio y decís, no sé, lo digo así como en voz alta, porque en aquel momento que me consultaron, vimos algunas ideas, pero no las terminamos de desarrollar, pero si vos me decís, el municipio habilita como un planchón, un canchón, y entonces los viajantes tienen seguridad de los camiones, y bueno, tienen baños habilitados, tienen una serie de servicios, tienen internet, por ejemplo, podría cobrarle una tasa por eso. Y entonces el que quiere va y utiliza de ese servicio. Pero solamente porque el camión entre y se quede una noche en Tartagal o las noches que sean en Tartagal, por eso no se puede cobrar una tasa, no sería una tasa, no le está brindando ningún servicio. Sería como la causa que les nombré de los cordobeses del laboratorio Rafo, que creo que no le dije el nombre. Laboratorio Rafo era la causa esa de los viajantes, que en ese caso se le dio en llamar el impuesto al viajante o el impuesto a la valija, que pretendía el municipio gravar por el hecho de que los viajantes entraban en el municipio. Veamos qué otra cosa están preguntando. A ver, voy a subir un poquito porque me han quedado arriba las preguntas. Dice, la tasa de protección que cobran a los vehículos de cierta antigüedad. Sí, eso es válido. Eso es válido y ahí hay todo un tema con todos los tributos ambientales. Hay toda una discusión, incluso ahora en la actualidad, pero se apunta a que si se cobra un tributo, de los que se llaman ecológicos, se trate de o sanear o mejorar, pero no cobrar para que sigan contaminando. Entonces, en general, se da un plazo para que los vehículos dejen de circular, ¿no? Eso es lo que pasa en otros países del mundo. Entonces dicen, bueno, vehículos de tantos años para atrás ya no pueden circular y les dan facilidades para que adquieran vehículos más nuevos. Pero no sería un impuesto automotor. El impuesto automotor es el que pagamos por circular. O sea, se paga en la municipalidad por circular. Y después también se exige que el vehículo esté en condiciones de funcionar, pero ese es otro control que no es una tasa, es un control privado que nos exigen. Dice, cuando la Corte se pronuncia, el efecto de la sentencia es para el caso particular o para todos. Es para el caso particular, está muy bien preguntado esto. Cuando la Corte se pronuncia, o cualquier nivel de la justicia se pronuncia, es para ese caso. Lo que ocurre es que lo que se ha sentenciado en ese caso sirve para el resto, para que el resto lo utilice. Ahora voy a dar un ejemplo, pero acá sigue la pregunta. También preguntado, dice, por ejemplo, si hay dos contribuyentes A y B en un contexto análogo y solo recurre a la justicia el contribuyente A y la Corte le da la razón, ¿el efecto de la sentencia también se aplica a B o este también debe recurrir a la justicia para obtener los mismos efectos? Está muy bien preguntado. Sabemos que la interpretación máxima la da la Corte. Eso ustedes lo deben haber visto ya en otras materias de derecho y lo vamos a volver a repetir en la próxima clase. La interpretación última de la ley la da la Corte. Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, cuando nosotros decimos, la Corte falló en laboratorio Rafo de que el impuestaza no está permitido para el municipio, falló para laboratorio Rafo. ¿Pero qué significa? En primer lugar, que en este caso ese municipio de Córdoba, si ya está sabiendo cómo falla la Corte, sería temerario, imprudente, atentaría contra las mismas finanzas públicas, que sigue insistiendo en demandar a los contribuyentes cuando sabe que la Corte le falla en contra.
Y si le falla en contra, nos cuesta el dinero a todos, porque hay que pagar todo lo que cuesta litigar, y por lo general paga el que pierde. Entonces, si el municipio sigue insistiendo en su postura y sigue perdiendo, nos sigue costando en pagar honorarios, gastos, costas, etcétera, y está sabiendo que le va a ir mal. Entonces, se supone que tienen que acatar lo que está diciendo la Corte. Y si no acatan y siguen discutiendo, y están sabiendo que el camino es exactamente el mismo porque ya la Corte lo dijo. Entonces, por eso nos sirve a todos los demás como un paraguas protector la interpretación que hizo el Tribunal Superior. Pero, si el municipio, en el caso que estamos viendo, insiste, y bueno, el contribuyente se tiene que defender, y no le queda más que seguir la vía de la justicia, solo que si ya hay un fallo que es favorable en un contexto análogo, como acá se dice, ese es un argumento a favor. ¿Cómo se va a defender B? Vamos a suponer que el municipio, además de haber demandado a A, ha demandado a B. Ya le dieron la razón a A. Bueno, el municipio, ¿qué puede hacer? Puede desistir y no seguir con el juicio a B, porque ya sabe que le va a ir mal, o puede seguir el juicio. B, ¿qué va a hacer? Va a utilizar esos argumentos a su favor, y la misma Corte, cuando falle, va a decir que tal como falló en A, utiliza los mismos argumentos para este caso que es análogo. Ahora, supongamos que aparece después, con posterioridad, un caso C, un contribuyente C, y el municipio lo demanda, condiciones análogas. ¿Qué va a decir C? Y se va a defender con lo que la Corte ya dijo en A y en B. Y lo más probable es que le vaya bien, si la situación es análoga. Entonces, por eso decimos que una vez que la Corte interpretó, es como ya un camino a seguir y que se debiera acatar. Incluso se dice que los niveles inferiores de la justicia tienen que acatar lo que dice la Corte. Y si no acatan lo que dice la Corte, tienen que fundamentar por qué. Por ejemplo, la Cámara podría decir, bueno, yo no pienso igual que la Corte en Laboratorio Raffo, que de hecho los cordobeses era lo que hacían. Pero saben que si llegan a la Corte van a resultar perdidosos, y eso cuesta mucho dinero. Nos cuesta a todos los ciudadanos mucho dinero. Entonces, el que se aparta, el juez que se aparta, tiene que fundamentar. A lo mejor tiene fundamento. Después los tribunales cordobeses decían más o menos así, en las causas similares a Raffo, ¿no? Porque, bueno, capaz me falta decir de que en la causa esta que tuvo entre parte al laboratorio Raffo, a nivel de la justicia cordobesa le había ido mal al laboratorio. O sea, la justicia cordobesa le había dado la razón al municipio cordobés. La Corte da vuelta el fallo, y entonces los cordobeses, en situaciones análogas, o sea, los jueces cordobeses, primero se resistieron, y después dijeron, vamos a acatar lo que dice la Corte, pero no estamos de acuerdo. O sea, acataban, pero en el mismo fallo ponían que no estaban de acuerdo. O sea, se seguían resistiendo, aunque sea en algunas palabras. No sé si esto responde la pregunta. ¿Qué más? A ver, voy a ver si puedo bajar, si hay algo más. Que habiliten los TP. Bueno, sí, yo creo que están habilitados, fíjense, y si no, los deben estar por habilitar. Si no están habilitados los TP, los deben estar por habilitar. Y si no, le escriben a Valeria para que los habilite. Creo que no hay más, ¿no? Creo que hasta ahí está, porque no me corre el cursor. No sé si es la última, creo que sí. Creo que sí. Así que, si no hay más preguntas, y así me gusta que sean participativos, está muy bien, porque este es un tema que nosotros habitualmente lo incluimos en los parciales, lo incluimos en los finales, les preguntamos, es un lindo tema para que ustedes desarrollen. Así que si no hay más preguntas, siendo las 22 en punto, dejamos la sala virtual y nos vemos mañana con el tema de interpretación. Un gusto de verte, Luis, y a todos, por supuesto. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Chao, profe. Chao, chao. Que estén bien. Gracias. Chao, Luis. Igualmente, chao, profe.